Una demora, recién dentro de mi casa, acabo de salir de quirófano. Llegando a las corridas, pero ahí le metemos. La clase hoy no es tan larga como las otras dos, ni hablar de la columna, que es larguísimo, eh, y la parte más tediosa, más larga de miembro superior ya la vimos. Le estaba pasando una unidad, Celi, y iba a pasar a UCE con la unidad colgada. No sé si le pasaron una antes, pero cuando estaba saliendo del quirófano, estaba pasando con una unidad. Lucía Venegas, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Estás con computadora? Sí, Bien. Estás transformado en una anfitriona. No, en coanfitriona. bueno, Así dale, puedo ir admitiendo a los que vayan entrando, ¿vale? dale. Ahí está. ¿Largamos más? Acá. La introducción ya hablamos la semana pasada, no hay mucho para introducir acá ahora. Ahí está. Oh, vamos nomás. Hoy nos queda la parte de neurovascular del miembro superior. Eh, Vamos a ver. Primero el tema más eh, poco agradable de estudiar al principio, que es plexo braquial. Así ya nos lo sacamos de encima. Y después vamos parte por parte. Vemos una generalidad de lo que es irrigación e inervación, perdón, de lo que es inervación con plexo braquial, con cada uno de los, de los nervios, de donde parten el plexo braquial, más o menos el recorrido, y después los vamos viendo por partes. Primero en el hombro, en el brazo, que es cortito, codo, brazo y mano, y ya completamos con todo lo que es miembro superior. Eh, y creo que hay un casito, no hay tantos casitos como la otra vez, ya para no cansarlos tanto tampoco. Bueno, vamos con plexo braquial. Plexo braquial, bueno, todavía, claro, no vieron neuro. Eh, en la columna tenemos la columna con el agujero foraminal, con el conducto raquídeo, por donde pasan salen los nervios raquídeos, vienen de la médula tiene intumescencias o engrosamientos, que son los lugares donde nacen los plexos, que es los manojos de nervios que salen para inervar a los miembros superiores e inferiores. Está el plexo también solar para la parte de abdominal, pero los más voluminosos son plexo braquial para los miembros superiores y el de miembros inferiores. Ahora no me sale el nombre. Bueno, de miembros inferiores. Eh, Del plexo braquial, hoy vi dos, tres, cuatro pacientes de 20 que he visto a la mañana con síntomas de plexo braquial. Síntomas neurológicos periféricos debido a hernias cervicales con compresión de la salida de las raíces, de las ramas anteriores del plexo braquial. Así que un 20% de los pacientes tenían algo de esto que vamos a ver hoy. Se forma el plexo braquial mediante el entrecruzamiento de las ramas anteriores de los nervios cervicales de C5 a C8 y se une siempre a la rama de la torácica 1.
¿Alguien sabe por qué tenemos 8 raíces cervicales, pero 7 vértebras? ¿Qué Porque el tiene? primer nervio sale por encima de la primera vértebra cervical. Totalmente. Cuando hablamos de las raíces nerviosas a partir de las cervicales, las contamos por debajo del cuerpo vertebral. En la cervical, la primera nace por arriba de C1, la 2, la C2 nace por arriba de la vértebra C2, y de C7 tenemos la que sale por encima que es C7 y la que sale por debajo que es C8. Y a partir de ahí empiezan a salir todas por debajo del cuerpo vertebral. Perfecto, no sé quién habló, pero bien. Y estas van formando, van dando ramas colaterales, van formando, se van entrecruzando y van formando los nervios periféricos que inervan tanto sensitiva como motoramente al miembro superior. Levanten la mano en el chat los futuros anestesistas. No veas que no tenemos anestesistas. Bueno, empiecen a pensarlo mejor entonces para ver cuántos quieren ser anestesistas. Viven de esto. Esto les da de comer. Estas estructuras. Dentro del, del trabajo de anestesistas es la intubación y los bloqueos. Para mí, el inferior es el más frecuente, raquidia, pasen bloqueo analgésico, eso. Y el miembro superior, bloqueo de las ramas del plexo cervical, dentro del triángulo de los escalenos. Ponen agujita, tiran anestesia y se van a tomar café. Acá tenemos, vamos a ir por partes, viendo las raíces cervicales. Acá tenemos C5, C6, C7, C8 y T1, que son las que forman el plexo cervical. De la salida de las raíces, en su ramo, tenemos el ramo dorsal y el ramo ventral. El ramo ventral de C5 se une con C6 y forman lo que se llama tronco superior, que es este de acá. C7 solito forma el tronco primario medio y C8 recibe una rama, una contribución de T1, que a veces también hay una rama de T2 y forman el tronco inferior. Hasta ahí estamos. Es difícil después de aprendérselo, hay que dibujarlo un par de veces, pero no es complicado. Complicado es entender cosas de fisiología. Esto es C5, C6 se unen, C7 sigue solo, C8 se une con T1. Las dos rayitas de arriba se unen, el de abajo continúa, las dos de abajo se unen. Y forman lo que son troncos primarios, superior, medio e inferior. ¿A qué superior, medio e inferior? Es la pregunta. A su relación con la arteria axilar. Exactamente. Ahora lo vamos a ver en sus relaciones. Esto es solamente la parte nerviosa, solamente los troncos del plexo. Esos troncos primarios, además, se dividen en ramos dorsales o posteriores y ventrales o anteriores. Los ramos anteriores del superior y el medio, ¿sí? Se unen y forman el lateral. Los tres ramos posteriores forman el fascículo posterior y el inferior forma solito el fascículo medial. Va de nuevo. Raíces C5, C6 se unen y forman el tronco superior, C7 forma solo el tronco medio, C8 y T1 forman el inferior, que es el que viene pegado a la primera costilla. ¿Sí? Van a dar unas divisiones anteriores y posteriores. Las tres posteriores, bien digo, forman solas el fascículo posterior. Las del superior y el medio forman el lateral y el inferior solo, en su fascículo anterior, en su división anterior, va a formar el fascículo medial. ¿Dudas hasta ahí? Cuando lo ves así explicado no es difícil, a eso es lo que voy. Eh,
Vos lo ves en el dibujito y sí, lo entendés. No es tan No, profe. difícil de comprender, de entender. Lo difícil después es acordárselo. Alguien dijo algo. Hola, hola. Ah, no, seguimos. Entonces tenemos ahora los tres fascículos, el lateral, el posterior y el medial. Y que esos van a dar las ramas terminales o los nervios principales, que son del posterior, acá vemos cómo sale el axilar o circunflejo, que es el inerval deltoides y la parte lateral del hombro. ¿Alguno acá se le salió el hombro alguna vez? Somos 60, somos poquitos hoy. De los 60 acá, ¿alguno alguna vez tuvo una luxación de hombro? Bien, Joaquín, ¿tuviste adormecido la cara lateral del hombro después, un tiempo después que te lo luxaste? Sí, sí, ya lo tenía crónico igual, así que estoy operado todo, así que ya está. Ah, hermoso. Yo me luxé los dos Sí. hombros. El primero que me luxé, hace como 5 o 6 años, estaba jugando en Neuquén y hasta que llegué a Sipo pasó una hora hasta que me lo acomodaron. En ese me quedó una parestesia, es decir, un adormecimiento del nervio axilar. Y es bien marcado el territorio del nervio axilar, es este. ¿Sí? Es esto, después lo van a ver en la imagen, creo que está por ahí puesta. Ahora me duele de la vacuna antigripal. Eh, en la segunda me luxé esta hace 2 años, ya estaba ahí cuando sí, pues ya estaba en traumatología, sí me lo comí en el momento y no me quedó la parestesia, pero es el síntoma neurológico más frecuente de la luxación de hombro. Parestesia del nervio axilar. Inerva la cara lateral del hombro y el deltoides. Y después, del posterior, también sale el nervio más grandote, así como más importante, que es el nervio radial, que es el nervio de la cara posterior del brazo. Nervio radial, nervio axilar son posteriores. De los ramos, de los fascículos, del fascículo lateral, vamos a tener el músculo cutáneo, que ahí lo vamos a ver por qué no se pueden olvidar de este nervio, que es lo que lo hace especial. Y la raíz lateral, la raíz lateral del nervio mediano. Y si tiene una raíz lateral, que viene del lateral, tiene una raíz medial que viene del medial. El fascículo medial da la raíz medial del nervio mediano y da el nervio cubital, que es el que pasa por la cara medial del brazo. Y después también nos da el braquial cutáneo interno, que es un nervio sensitivo, que ahora lo vamos a ver. Pero si sacamos el braquial cutáneo, que también es importante, los otros no lo pueden no saber. Son los 4 nervios más importantes del miembro superior. Y después tenemos todos los otros nervios, eh, eh, todos los otros nervios accesorios que van saliendo, que tenemos eh, subclavio, pectoral, pectoral medial de los anteriores, supraescapular, escapular superior, inferior, dorsal ancho, serratos, un montón. Pues lo leen, lo buscan tranquilo. Está buenísimo, hay que estudiarlo, hay que saberlo, pero estos no lo pueden no saber. ¿Profesor? Eh, sí, escuché una voz muy Sí, grave. sí, algo de todo el medio superior, la anterior. Está, No, la está, anterior. está. Esa. Esto es, esto A ese así, nivel anatómico. esto es el plexo braquial. Nada más. Bien. Solamente el plexo braquial y las ramas terminales. Bien. Eh, Después está la distribución del plexo con respecto a los escalenos, la ubicación por encima de la clavícula y de la primera costilla, y ya en la axila, que hizo el después de la clase de axila, tenés el desfiladero de los escalenos, o el triángulo de los escalenos, que es pregunta constante, importante, dónde encontramos, qué estructuras encontramos, la arteria subclavia.
El plexo braquial se ve entre el paraescaleno anterior, medio y la primera costilla, que es donde entran los anestesistas a hacer los bloqueos del plexo braquial. Bueno, tranquilo. Las 11 colaterales del plexo braquial, que son las que vimos recién, que le son acá dando durante todo el miembro superior. Ahora vamos a ver una por una igual. Y acá esto se los dejo después también para que lo lean. Vamos a nombrar algunas cositas de cada uno. Es como un mini resumen de cada uno de los nervios, de las terminales del plexo braquial, que ahora los vamos a dar repetidos cuando lo veamos por parte, por eso no se preocupen que los vayamos pasando rápido. ¿Qué cosa tiene de particular el músculo cutáneo que perfora al músculo coracobraquial, como dice acá en el canal de K. Sirius? Es como lo más llamativo que tiene. Eh, como dijimos, viene del el músculo cutáneo de C5, C6, C7, es lo que se ve acá, nervio músculo cutáneo, viene del fascículo posterior, por eso viene de C5, C6 y tiene contribución de C7 por el fascículo anterior del tronco medio. Entonces, acá nos vamos a detener un segundo. Hay dos cosas que tienen que identificar. Yo esto lo entendí cuando terminé la facultad. Que se me hacía un quilombo, lo estudiaba en anato, no lo entendía. Después, cuando lo empecé a estudiar bien en traumatología, es como, claro, qué pelotudo a esto se refiere. Porque se me hacía mucho quilombo cuando vos estudiás los nervios y los territorios en los primeros parciales en anatomía y cuando estudias las raíces en el último parcial. Esto que se ve acá, en esta imagen, en el brazo con pintado de color, es el territorio de la inervación cutánea del nervio musculocutáneo, que es lo que van a ver ahora en estas imágenes que hay nervios. Después van a ver otra imagen, a ver si hay alguna mano. Acá vemos territorio de inervación cutánea del nervio mediano. Eso es lo que acá se ve, esto lo van a ver mucho en el Néter, pintado con varios colores, los áreas de inervación cutánea de los nervios. Pero a la vez van a encontrar lo que se llaman dermatomas y miotomas. ¿Alguien sabe qué es un dermatoma? Vamos poniendo mientras al músculo cutáneo. Bien. Dermatoma es el área en la piel, en el cuerpo, de inervación sensitiva de las raíces de la médula espinal. Es decir, la raíz de C5 tiene un área en el brazo a la que le llega y le da la parte sensitiva. La raíz de C6 tiene otro dermatoma que le da la área sensitiva, C7, C8 y así. Es más estudiable, más visible, más por los traumas de columna de las lumbares. L1, L2, qué territorio sensitivo tiene cada raíz. Entonces, ante afectaciones de la raíz, va a tener comprometido todo el dermatoma. Después, ahora lo voy a mostrar rapidito para que vean la diferencia. Esto, acá está. Esto es un territorio sensitivo de un nervio. Y esto es un dermatoma. Esta es el área donde inerva C4, por eso no lo tenemos en la inervación del plexo braquial, sino fíjense que el brazo, el miembro superior, es C5, C6, C7, C8 y T1, que son los que forman los nervios del plexo braquial. Pero este es el territorio de inervación sensitiva del dermatoma de cada uno de los nervios. Hay varios dibujos de dermatoma, está el de Kian, que por ahí es el más frecuente, pero es más o menos, son solapamientos, esos son territorios que están superpuestos, pero que más o menos uno los puede ir reconociendo. Esto es de la raíz. Si a uno se le compromete la raíz del nervio de donde sale de la columna, como por ejemplo con una hernia,
se afecta la raíz. Y el síntoma, la parestesia, el adormecimiento, el dolor, por lo general corre por esa raíz, corre por toda esta zona. Estos son los Profe, territorios. Sí, ¿cuál sería la definición de dermatoma? de dermatoma Sí. es el territorio inervado por una raíz nerviosa, sensitivo, en la piel, por una raíz. Y esto son los territorios sensoriales de los nervios, ¿sí? Esto es nervio axilar, que es lo que decíamos recién, en la cara lateral. Esto es nervio radial, que es principalmente, como ven acá, posterior. El nervio cutáneo braquial es el que da toda la inervación de la parte medial del brazo. Eh, bueno, tiene acá el mediano, el cubital, etc. Esto es de los nervios. Y fíjense que cada nervio está compuesto, se los marca acá entre paréntesis, por raíces de los dermatomas que vimos recién, por las raíces que salen de la columna. El cutáneo braquial es C5, C6, el cutáneo antebraquial es C8, C8, T1. Por esto, porque cuando salen de la columna, en el plexo braquial, no es que sale C5 y recorre todo el territorio del dermatoma de C5, sino que lo hace a través de los nervios, del axilar, del radial, en caso de C5, eh, y cada uno de esos nervios son los que llevan los nervios que salen de las raíces de C5, C6, C7, C8, C1, por eso se entremezcla todo. Y vos tenés el área de inervación del dermatoma de C7, que está dado parte por el mediano, parte por el radial. ¿Se entiende más o menos? Sí. Le juro que yo no entendía esto, lo puteé un montón de tiempo, hasta que me puse a leer, lo puse a buscar, me puse a investigar, y cuando empezás a estudiar lesiones radiculares, lesiones en la raíz, las lesiones en la raíz se ven así, ¿sí? Es este el territorio. Cuando tenés la lesión de la raíz de C7, se duerme o te parestesias en C7, si es C8, es C8. Si tienes las dos, vas a tener toda la parte de atrás del brazo dormida. Pero si la lesión es más periférica y es sobre el nervio, como por ejemplo, cuando vamos, lo que vamos a ver ahora, que es el ejemplo que yo siempre doy, del cubital, que es cuando te girás para hablar con el compañero de atrás y te golpeas el canal epicraniano y te tocas el cubital, la parestesia, esa sensación de hormigueo que es en toda la cara lateral del brazo, la mano y los últimos dos dedos, es del territorio del cubital. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí, Entonces, en el caso de que te afectes una raíz, se ven afectados también el territorio de inervación de varios nervios. por lo O- general, sí. claro, Exactamente. Hay algunos nervios que tienen más predominantemente la inervación de alguna raíz, como por ejemplo, no sé, el axilar es principalmente C5, ¿eh? El radial es principalmente C6, C7. Y cuando vos estudiás, cuando empiecen a hacer semio y vean los reflejos, vas a ver que el reflejo tricipital es para evaluar C6, porque la inervación motora del tríceps que llega por el radial está dada por la raíz C6. Baltasar, es esa la diferencia. Dermatoma es el área de inervación sensitiva de las raíces de estos, el área, el territorio en el cuerpo que inerva sensitivamente C5, C6, C7, C8, de cada una de las raíces. Y el área sensitiva de cada uno de los nervios son lo que vamos a ir viendo acá. ¿Sí? Esta es la inervación del nervio antebraquial, lateral, rama y glútea. ¿Sí? Es eso, nada más. Quería que quede claro eso. Eh, ¿Qué le damos? Cosa especial del músculo cutáneo, penetra el braquial, perdón, el córaco braquial, y da la inervación sensitiva de toda la cara lateral
del antebrazo. Tiene el ramo posterior, ramo anterior, y cuando atraviesa el coraco braquial, ya que lo atraviesa y le queda tan cómodo y tan cerca, le da la inervación motora al coraco braquial y a las cabezas larga y corta del bíceps, como se ve acá, del bíceps braquial. Y nada más. Profe, yo ahí tengo una duda. Sí. ¿A qué hace referencia cuando en el libro dice acción vasomotora y trófica sobre el húmero? Ah, me mataste. Acción vasomotora. Sí, como que dice, o sea, viene de que dice que tiene una acción motora que asegura la flexión del antebrazo sobre el brazo y una acción Sí, eso es lo sensitiva muscular. y vasomotora y trófica sobre el húmero, o sea, haciendo referencia a que va hacia el húmero, o sea, directamente, digamos, más allá de los músculos, va a la parte Me, ósea. me acuerdo que da inervación a la cápsula articular del codo, pero vasomotora, no me acuerdo cuál, o sea, pasa al lado de la arteria humeral. Quizá sea lo que le da inervación para la función de vasoconstricción, vasodilatación a la humeral, pero no estoy seguro que sea el músculo cutáneo. Puede Ok, ser tranquilamente porque genial. le queda al lado. Sí, sí, tiene sentido. Gracias. Vamos, por favor. Ujú, y lo sensitivo, es eso. Oye, y les voy dejando después para que vean tranqui todas lo que se puede haber por un accidente, una lesión de cada uno de los nervios. O sea, si no te es lastimado el músculo cutáneo, obviamente vas a perder la flexión del antebrazo sobre el brazo porque vas a perder la función del músculo cutáneo, del bíceps y la supinación. Profe, Sí, con eso tengo una duda. ¿En un parcial puede llegar a entrar una lesión nerviosa? si les entra algo que sea patológico, va orientado al entendimiento de lo normal, de lo anatómico, lo fisiológico. No es pregunta de qué patología es no sé, un clamp, No, o pero suponete, yo, si me dicen, puede llegar a tener una lesión en el nervio del músculo cutáneo. tal ¿Cuáles cual. pueden llegar a ser? ¿Me pueden decir? ¿Qué puede perder? La inervación del bíceps. Y sí, Claro, pero no, perder no la le anatomía. puedo, no le tengo que decir, tipo, que, por ejemplo, el tratamiento, cosas así. Claramente no. Ah, Exactamente, exactamente. No ok. el tratamiento, pero sí Lo que que puede llegar a tener. repercute. Esto se puede hasta está mal decir inventar. Pero si yo te digo, capaz que no es tan cierto, pero es para entender lo anatómico. Sí, acá afecta. Sí, sí, sí. ¿Con qué está Por ejemplo, conectado? si yo te digo que un paciente pierde digo este ejemplo porque lo hablamos el miércoles en la clase. Si yo te digo que un paciente pierde el supinador, el pronador cuadrado, y vos decís, y pierde el pronador cuadrado, inervado por la rama interósea anterior del mediano, y vos decís, pierde la pronación. Claro. Y está bien, es una prenda anatómica, vos entendés que pierde la pronación, pero a la práctica, cuando uno opera una muñeca, rompe el pronador cuadrado y no lo vuelve a insertar. Y el paciente no pierde la pronación porque suple por otros músculos. Pero está bien el Ok. entendimiento de decir, pierde la pronación porque se lastimó el interóseo anterior. Muchas gracias. ¿No? ¿No hay de qué? Nervio mediano, en el brazo no tiene repercusión, ya sí en el antebrazo, se da de los fascículos medial y lateral, que veíamos recién. Uno, perdón que estoy con un paciente del postoperatorio de recién. Un segundo, ahí se lo dejo para que lo vean. Nervio mediano, fascículo medial y lateral, que es lo que veíamos recién. Dale, Neri, muchas gracias. Yo el lunes la veo. Eh, Lo mismo, ahora lo vamos a ver en el brazo, desciende al lado de la arteria humeral, junto con todos los otros nervios, prácticamente con el músculo cutáneo y el mediano.
cruza en la cara anterior del codo, también lo vamos a ver ahora en el codo, pasa por el antebrazo en el eje medio. Hay una arcada que hace el pronador redondo, que es lo que se da acá, que también ahora lo vamos a ver, que es donde se encuentra el nervio mediano. Es el mejor lugar para ir a infiltrarlo si vos tenés que hacer una cirugía de la cara palmar de la mano, como por ejemplo la descompresión del túnel carpiano. Decían anestesista, si no lo hacemos nosotros, le metés lidocaína, una bupivacaína en el pronador redondo, lo buscas con el ecógrafo y ves clarito el pedazo de tronco que es el nervio mediano y le pones alrededor anestesia, todo el territorio del mediano se duerme y puede operar tranquilo. Eh, Da una rama para el interoso anterior, que también ahora lo vamos a ver, que es el que inerva justamente lo que decía recién del pronador cuadrado, y pasa por detrás, por debajo del ligamento del retináculo del canal del túnel carpiano. Es un nervio bien grandote, bien gordo, y antes de pasar por el retináculo da una rama sensitiva superficial. Ahora lo vamos a ver igual después en otra imagen esto. Este es el nervio mediano con todos los flexores, una ramita superficial que hay que tener cuidado cuando uno libera para no dañarlo en el túnel carpiano. eh, y tiene una función tanto motora como sensitiva. Eh, en el brazo da una ramita que es para la diáfisis del húmero, para la sensibilidad del húmero, nada más. En el codo también da ramos articulares y musculares da el pronor, siempre, casi siempre es todo lo que le queda cómodo, todo lo que pasa, que penetra, que pasan por arriba, por abajo, por atrás. El nervio medial inerva casi todos los músculos de la cara, volar del antebrazo, pronador redondo, eh, el palmar mayor y menor, el flexor superficial de los dedos, el propio del pulgar, y la rama enterosa anterior, como les decía, el pronador cuadrado. Dame un segundo que le abro a la gata que se va a estar insoportable. Vení, Michu. Y estaba cagada de hambre también. Seguimos. Bueno, las ramas terminales escrita para que después la vean tranquilo. Un ramo muscular tenariano, que es el que decía recién, que llega al aductor corto del pulgar. Un colateral para el pulgar. Inerva también el primer umbilical, los otros lo da el cubital. El primer y segundo cubital. Y los colaterales del tercer y cuarto dedo. Después lo van a dar tranquilos. El nervio radial, que ahora vamos a ver, es principalmente extensor. Extiende el codo, extiende la muñeca, extiende los dedos. Y el nervio mediano es el músculo principal de la flexión y la pronación. La supinación es principalmente del mediano del radial y con el bíceps el músculo cutáneo y el mediano de la pronación, del pronador redondo y el pronador cuadrado. Te rompiste el mediano, te cortaste el mediano y dejaste de pronar el antebrazo. Te rompiste el radial y te queda la mano péndula caída en garra con la flexión de los dedos. Hace poco tuvimos un chico también con un trauma grande, un incidente de moto, se rompió todo el radial del plexo desde arriba, ahora se iba a ir a Buenos Aires para que era una cirugía de transferencia nerviosa, con fractura de húmero, pérdida de estoccio, óseo, fractura expuesta y todo lo que ya van a ver en su vida como médicos. Profe, eso que usted en la diapositiva de antes había puesto como que el tratamiento era la neurorragia, Sí, antes. Eso sí, sí, es reconectar el nervio, digamos, para que vuelva a sí. sus funciones normales. Rafia por lo general es sutura. Rafia por lo general no, rafia es sutura. Es la unión de dos cabos. Y la neurorrafia es volver a suturar un nervio. Y eso Eh, después te permite cumplir todas las funciones de pronación y bueno, depende de nervios normales, si, digamos. si tiene mucha suerte, sí. Eh, Se hace con microcirugía, con lupa, y se tiene que identificar
los fascículos de cada uno de los nervios para que no te queden rotados y con hilos muy, 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 muy finitos hacer la sutura del todo el perineuro y no dejarlo a tensión y rogar que se anastomosen y se unan esos nervios que se cortaron. Y en algunos casos hacen transferencias nerviosas. Sacas nervios que tienen principalmente función motora, como el braquial, sí, el antebraquial sensitivo, y ese es un nervio que si bien es importante y tiene una función en el brazo, no tiene función motora. Entonces vos lo quitas y lo puedes usar como reemplazo en nervios que tienen función motora y tratar de hacer que la conducción nerviosa atraviese ese bypass. El nervio cubital es el más distal de los nervios del antebrazo en cuanto a sus raíces, C8, CT1. Esto lo van a ver después bien los pediatras y los neonatólogos con el clamp y eso, que son las lesiones de las histocias y los canales de parto complicados cuando quedan que hacen las hiperextensiones cervicales, se pueden desgarrar los raíces nerviosas cervicales y generar síntomas altos o bajos. El bajo, por general, es el más complicado, que es esto. Se les raja el C8-T1 y no le funciona el cubital. Ese músculo que tiene es principalmente medial, pasa como le decía recién por el canal petroclear craneano, inerva la cara medial del brazo, del antebrazo, y inerva los músculos que están en la cara medial, que generalmente por eso, al estar en la cara medial, se llaman cubitales. Eh, y a diferencia del mediano que pasa por abajo del retináculo, este pasa por encima por lo que se llama retináculo de los flexores, eh, perdón, lo que se llama canal de Ulloa, que ahora lo vamos a ver bien en otra imagen en comparación con el mediano. Y en el brazo no hace nada. Ya tenemos para el brazo, tenemos el coracobraquial, perdón, el músculo cutáneo, el radial, y para el antebrazo, el mediano, el cubital y el radial también. Acá creo que hay otra igual que después que está más linda. Esto es un corte axial de una muñeca. Tenemos el trapecio y el ganchoso con el retináculo del transverso del carpo para el túnel carpiano. Tenemos los flexores profundos y superficiales. Los flexores profundos están planos y los superficiales es lo que veíamos la otra vez que se pueden así. El, el segundo y el quinto son profundos, tercero y cuarto están por encima. Y por ahí también pasa el flexor largo del pulgar, que es el que creo que se lo decía a mi comisión la otra vez, cuando abrís, es uno de los músculos que te encontrás por abajo del palmar largo. Y entre esos tendones, dentro del retináculo flexor, encontramos el nervio medial. Y por fuera de este retináculo, más del lado cubital, al lado del flexor cubital del carpo, pasan la arteria del nervio cubital por el famoso canal de Bouchon, que es esto de acá. Entonces, ¿qué tenemos? Túnel carpiano, canal de Bouchon. Y acá lo ven. Ligamento carpiano. Ramos colaterales, las ramas articulares para el codo, musculares en el cubital anterior y los fascículos mediales del flexor común profundo de los dedos. Y de forma sensitiva inerva la cara palmar y volar del quinto dedo y la mitad, casi todo, del cuarto dedo, que lo comparte en la porción lateral con el medial. Y función motora, lo que decía recién, abductor corto, flexorio pendiente del quinto dedo, los últimos lumbricales y los interóseos.
Los interóseos, tanto los palmares como dorsales, ayudan a la extensión de los dedos. Cuando un paciente tiene una lesión del nervio radial que queda con la mano péndula, los dedos flexos, muchas veces no, se nota cierta extensión de los dedos y por ahí a veces piensan que lo están recuperando y en realidad lo que tienen es el cubital que está sano y inerva los cubitales y los ayuda en la extensión de los mismos. Es mucho trabajo de terapistas ocupacionales, esa rehabilitación, y te dicen, mirá, está mejorando la flexión, pero es casi todo interóseo, te dice, es casi todo cubital. Y es por esto, porque el nervio cubital da, da ramas para los lumbricales y los interóseos. Eh, y gracias a su inervación molecular anterior, ayuda en la flexión de la muñeca, la flexión del cuarto y quinto dedo, de las falanges proximales con los lumbricales, la lateralidad de extensión de los dedos y de las últimas falanges. Y tiene una rama, que es la que se viene acá, que va a inervar el aductor propio del pulgar y ayuda a la aducción del pulgar. Que esto, creo que hay una fotito, eh, cuando un paciente no puede hacer esta prensión en el signo de Froment, también se usa el de James, pero más frecuentemente es el Froment, que es que agarra una hoja y no puede apretarla, uno se la quiere sacar y la hoja sale fácil, no puede hacer esta prensión. Uno lo que tiende a decir normalmente, al ser el dedo gordo, lo que tiene dañado es el radial. Pero en realidad esa abducción en el signo de Froment que no le permite hacer la pinza con el primer y segundo dedo está dada por la rama tenariana del cubital. Así, comentarios, como para que después lo busquen. El braquial cutáneo es el que les decía que es un nervio principalmente sensitivo que se puede usar para cuando tienes que hacer una neurorrafia de un nervio motor que está dañado, lo vas a buscar, lo recortás y lo pones en reemplazo del nervio que tenés acortado, dañado, desmielinizado o ante pérdida de stock de nervios. El paciente que acabamos de entrar recién a quirófano, pobrecito, es un muchacho de 30 años que se puso un palo en la moto, se amputó prácticamente el pie, tiene una fractura expuesta terrible, lo entraron a quirófano, lo lavaron, lo estabilizaron, perdió la arteria tibial posterior, tiene el pie todavía algo vivo porque tiene la tibial anterior todavía permeable, está pulsátil, pero se cortó todo el paquete vasculonervioso tibial posterior del lado medial, por detrás del maleo medial, que lo van a ver ahora en las clases que vienen. Eh, Ese muchacho, si se le llega a salvar el pie, esperemos que sí, eh, no va a perder toda la inervación del pie. Entonces, lo que habría que ver si se puede hacer es después una transferencia nerviosa y un cutáneo braquial es uno de esos nervios que se puede usar. También se usa mucho en la pierna el nervio sural para reemplazar el tibial posterior. Eh, Claro, sí, esto es viene al lado de la vena basílica, es un nervio principalmente sensitivo, tiene dos ramas, una anterior y una posterior, e inerva sensitivamente la cara medial, sí, medial, en su cara anterior y posterior del codo y el antebrazo. Ahí están las ramas colaterales, da dos filetes en la cara medial del brazo, no son tan importantes. Eh, y bueno, las ramas terminales posterior anterior que decía, la anterior es más voluminosa, por eso van a ver que tiene mayor territorio inervado del lado volar, que empieza a nivel del codo y termina en la muñeca. No está en la inervación de la mano. La inervación de la mano son tres: cubital, radial y mediano. El antebrazo sí, es casi todo del braquial cutáneo.
la parte posterior del radial, la parte, perdón, medial parte posterior del radial, parte medial del mediano y la parte medial, la lateral del radial y mediano, la parte medial es toda el cutáneo braquial, todo en el brazo, no en la mano, para que no se confunda después, porque el año pasado creo que fue como alguna preguntita de eso. El cutáneo braquial es del antebrazo, no está en la mano. Este es el que hablamos al principio, el querido nervio axilar o circunflejo. Es un nervio principalmente posterior, sale del lado posterior por triángulos del hombro, que ahora lo vamos a ver, por detrás de la arteria axilar y gira hacia anterior por toda la cara lateral del hombro, contornea toda la parte subescapular y se une con la arteria circunfleja posterior, atraviesa el cuadrilátero del Po e inerva eh, todo el deltoides pasando por abajo del cuello quirúrgico del húmero. Se calcula que son 4 o 5 centímetros por debajo de la cabeza, por donde empieza la cabeza, la epífisis humeral, que el nervio axilar se encuentra en la cara lateral. Es decir, desde acá, desde la punta de la cabeza, 4 o 5 centímetros hacia abajo, en la cara lateral se encuentra rodeando al cuello del húmero el nervio axilar. Las ramas colaterales para el subescapular y el redondo menor. ¿Por qué? Porque le queda cómodo subescapular, redondo menor, y acá pasa el nervio axilar. Subescapular, redondo menor, deltoides. ¿Por qué? Porque le queda ahí, está al lado. No va a ir a inervar el anconio, el bíceps, músculos de la cara anterior. Pasa por el cuadrilátero de Belpo, que por encima tiene el redondo menor, por delante, por el costado, por adelante en su recorrido el deltoides, y pegado por arriba le pasa el subescapular. Por adelante, no por arriba. Este es el infraespinoso del subescapular. El subescapular pasa por acá. Que es la cara anterior del redondo menor. No es más que eso, son los nervios que inervan a los músculos que tiene al lado. Ahí está, se me lengua la traba. Y la inervación cutánea, que era lo que les decía recién, que es todo el territorio que se ve ahí. Bueno, este es el recorrido, la hemorragia pasa por el húmero tricipital, sigue el canal de torsión, no, perdón, radial. Acá ahí me bajé. El radial va hacia la cara posterior del brazo, nace del fascículo posterior de los 3 troncos principales, superior, medio e inferior. Del tronco posterior se une el nervio radial, que es un tronco hermoso, sigue el eje vascular nervioso, la arteria axilar, y penetra el triángulo húmero-tricipital acá. Esto es el braquial posterior, en la cabeza larga del tríceps. Esto es el redondo mayor y esto es la cara medial del húmero. Entre los 3 forman el triángulo húmero-tricipital. Húmero, tríceps y redondo mayor. Por ahí el nervio radial se va hacia la cara posterior del brazo y atraviesa el tabique intermuscular del tríceps, llevando en su recorriendo a través del canal de torsión del húmero. Perfora este tabique y ahí se empieza a hacer más lateral. Pasa por encima del epicóndilo lateral y termina en la parte anterolateral sobre el pliegue del codo, donde da otras ramas, que son el interóseo posterior y las ramas anteriores. En su recorrido da un montón de ramas colaterales. Cutáneo braquial posterior, nervio para la porción larga del tríceps, para el vasto medial el anconio,
vasto lateral, cutáneo lateral braquial, para los supinadores, primer y segundo radial y braquial anterior. Por eso es el músculo de la cara posterior del brazo y es el que realiza casi todos los movimientos de extensión del hombro, del codo, de la muñeca y de los dedos. Y las ramas terminales tenemos la anterior o superficial, que es una rama principalmente sensitiva, que la vemos cuando uno abre el brazo para hacer una osteosíntesis del radio a nivel diafisario, es decir, acá, cuando tenés que abrir porque hay una fractura acá, haces un abordaje ahí y lo primero que te encontrás es el supinador largo. Ah, perdón, se está marcando el dedo. Lo abrís acá. Abrís en este lugar, no sé si se ve, espero que se vea el mouse, y lo primero que te encontrás es con el supinador largo. Es que es el supinador que no supina, que hablamos la otra vez, que flexiona. Vos abrís a ese nivel, movés el supinador hacia el lateral para darle acceso hacia el hueso, y lo primero que te encontrás es con la arteria radial y pegado a la arteria radial, la rama anterior del radial. Y es importante identificarlo porque acá creo que se ve, se llama era penitas, la arteria radial da 2 o 3 ramas para inervar, para irrigar al braquiorradial o al supinador, que hay que buscarlas y cortarlas, clampearlas, quemarlas, para poder separar la arteria hacia un lado y el músculo con el nervio hacia el otro y poder llegar al hueso. Se ven recontra fácil y claritas. Después te queda abajo el primer radial, que lo abrís, lo corres y llegas directo al hueso. Ahí vemos toda la inervación sensitiva en la cara posterior. Y la segunda rama, quizá la más importante de las ramas terminales del radial, es la rama motora. Este penetra el supinador corto, que lo vamos a ver cómo pasa en la arcada de Frost, y da 2 ramos, para el radial y para el supinador corto. O sea, se te caga este nervio, que es fácil de cagarlo o de que se comprima, y perdés la supinación y la extensión de la muñeca y los dedos. Porque a este nivel, a nivel más proximal del antebrazo, inerva al radial y al supinador, y después da ramos para el extensor común de los dedos, el extensor que del quinto dedo, el cubital posterior, el abductor largo y corto del pulgar, extensor del índice del pulgar, eh, y perdés toda la función extensora del antebrazo. Por eso está todo esto, para que después lo lean tranquilos, para que tengan ganas de saber de todos los tipos de lesiones que podemos tener del nervio radial, que ahora hay uno de los casos que hay un caso que tiene mucho de esto, les voy a mostrar uno que es un poco más superior. Hace poquito un enfermero del hospital me llamó, me dice, ¿podés venir a ver? Estaba con la mano así, caída, no lo podía mover. Le tocaban acá y tenía todo entumecido, había estado moviendo pacientes de mucho peso y se le había comprimido el interoso posterior y había perdido la función de extensión y tono extensor de la muñeca y el antebrazo, culpa de esto. Ahí vemos lo que decíamos recién de las áreas sensitivas de inervación de los nervios. Acá lo tienen las manos, después para que se dibujen las manos y se rayen dónde inerva el cubital, dónde el mediano, dónde el radial. Y no confundir con esto, que son los dermatomas, que es lo que hablábamos recién. Y ahora, bueno, vamos por partes. Es más o menos repetir un poco lo mismo y vamos a ir agregándole la parte vascular. Vamos a volver a ver los nervios, por dónde pasan, qué función cumplen en cada una de las regiones, e ir viendo también la irrigación. El hombro, ¿sí? Está inervado básicamente por circunflejos humerales, anterior y posterior, forman un círculo anastomótico alrededor del cuello humeral, eh, y también con las ramas posteriores de la supraescapular. Esto, la circunfleja del axilar,
su rama posterior y anterior, son los que inervan la cabeza del húmero. Hoy fui a ver una paciente que habíamos operado la semana pasada, luxo, fractura de hombro, 5 días con la cabeza del húmero fracturada y luxada, afuera de la cavidad glenoidea. Le habían visto, le dijeron que estaba bien, que no era nada, la mandaron a la casa, fue de nuevo a consultar porque estaba cagada de dolor, le dieron analgésico, el otro día volvió, justo estábamos en la guardia, pasamos a ver, tenía la diáfisis y la cabeza en vez de estar acá estaba acá, luxado, fracturado. Alto riesgo de necrosis ósea vascular de la cabeza humeral, es decir, que se necrose, se muera esa cabeza por falta de irrigación. ¿Por qué? Porque se cortan las arterias axilares, que son las que le dan la inervación a la cabeza, la irrigación a la cabeza humeral. Cuando hablamos de arteria axilar, una vez que pasa la subclavia a la primera costilla. La subclavia, como ya hemos visto en la clase pasada, es rama de la aorta, del callado, del lado derecho, a la izquierda, de diferencia. Una vez que pasa la subclavia, que la tenemos ahí en la formación, en la primera parte del plexo braquial, pasa la primera costilla, arteria axilar, que lo van a dar después igual con axila. Cuando pasa a ser arteria braquial o humeral, van a encontrar que puede ser por debajo del vientre, de la porción inferior del pectoral mayor o del redondo mayor. Y acá lo tienen. El tronco brachiocefálico, la subclavia, lado derecho, lado izquierdo, este es el lado derecho, axilar hasta por debajo, perdón, subclavia con la axilar, que tiene tres porciones, una proximal, una vascular y otra distal. La vascular es donde salen las ramas anterior y posterior, por debajo de la primera costilla. Y acá les dejé para que ya lo tengan guardadito, lo que veíamos en parte en el plexo braquial, pero bien visto ya en el hombro, que son los tres triángulos del hombro. El triángulo homotricipital, que es por donde pasa la arteria circunfleja o axilar, que está dado por el tríceps y el húmero, que es este de acá, el triángulo, perdón, este de acá, homotricipital, escápula y tríceps. El triángulo húmero-tricipital, que es por donde pasa la humeral profunda y el nervio radial, y el cuadrilátero homotricipital, que es donde pasa la arteria circunfleja, el nervio y la vena circunfleja, que es lo que vimos recién, que es este de acá. Y creo que nada más. Y esto es lo que les decía para que vean la ubicación del plexo braquial junto con la arteria subclavia y axilar y braquial, cómo se relacionan con las costillas. Esto es el famoso triángulo de los escalenos, donde tenemos la subclavia con el plexo braquial y su relación con la parte arterial. Tenemos el tronco superior, el posterior que acá no se ve, el mediano, cómo se ramifican y da un vientre lateral y un vientre medial que forma el nervio mediano, el nervio radial que viene por detrás y el nervio cubital que viene al nivel medial. Vemos también el músculo cutáneo penetrando el coracobraquial, y bueno, el radial por atrás que se hace posterior y pasa por el canal de torsión. Nervio axilar, nervio del fascículo posterior junto con el nervio radial. Y acá tienen para comparar la inervación cutánea del nervio axilar, que es territorio C5, C6. C5, C6. Esta parte de acá tiene también, como veíamos, algo de C7, el axilar, pero es más inconstante. Es principalmente C5, C6 en su inervación sensitiva. A nivel del brazo,
no es mucho lo que vamos a encontrar con respecto a lo vascular. A través del brazo, principalmente la arteria con el plexo, discurren, pasan entre los vientres del bíceps braquial y del coracobraquial a nivel proximal y del braquial a nivel distal, que es donde se toma el pulso para tomar la tensión arterial, en la parte más distal, en la parte medial de la inserción distal del bíceps braquial, eh, y está rodeado por los nervios, principalmente el mediano y el nervio cubital, y el músculo cutáneo en su porción proximal, y el cutáneo braquial lateral también. Entonces, lo que tiene a favor el brazo es que si uno lo quiere abrir, el lado que tiene que evitar es la cara medial, por el vientre medial al vientre de la cabeza corta del bíceps braquial, y la porción posterior, principalmente en su región proximal, y lateral en la región más distal, que es por donde discurre el radial. Que el radial, además, es un nervio recontraforro, porque vos lo tocas, lo movés y hace una pared enseguida. Vos moviste el nervio radial, por más que lo hayas cuidado, no lo hayas lastimado, lo hayas solamente desplazado, y al paciente le queda 2 meses la mano así caída. Entonces es un nervio que uno trata siempre de pasarle lejos. El cubital, el mediano, vos lo movés, lo sacudís, lo agarrás, lo transponés, lo ponés abajo de la piel, lo corrés de un lugar al otro y no le pasa absolutamente nada. En cambio, ir por el lado posterior del brazo es más riesgoso porque el nervio radial vos lo tocas y siempre te genera algún tipo de sintomatología posterior. Fíjense cómo acá se ve bien el nervio radial pasando por atrás en el canal de torsión, yendo desde anterior a posterior, toda la cara posterior y yéndose a lateral y pasando por arriba del epicóndilo lateral. Todo un trabalenguas. Bien, esto no hay forma de que no vaya a haber una pregunta al respecto, que es el círculo anastomótico del codo. Tanto como del plexo braquial como de esto, seguro van a tener alguna pregunta. Ya se lo dejo hecho con el cuadrito, todo prolijito, ordenadito, para que después lo puedan, se lo prometo que se lo voy a subir a la PEDCO y que lo puedan estudiar y lo tengan ya graficado. Igual lo que sirve es que lo hagan ustedes. La arteria humeral se divide en dos ramos, en dos arterias terminales, que son la cubital y la radial. La cubital del lado medial, radial del lado externo. Y de estas, tanto de la humeral como de la radial y la braquial, vamos a tener las arterias colaterales y recurrentes para el círculo anatomótico del codo. La humeral, que desde más proximal, desde más arriba, nos va a dar las colaterales. Y la arteria cubital y la arteria radial, como están más a distal, se forman pasando el codo a nivel de la articulación radiocubital distal, más o menos, en el triángulo inferior del pliegue del codo, se bifurca el humeral, son distales al codo, lo que da son recurrentes que se anastomosan con las colaterales del humeral. Un trabalenguas, pero hay que verlo, hay que dibujarlo para entenderlo. La humeral va a dar las colaterales cubitales, ¿sí?, del lado medial, superior, que es la que se ve acá, e inferior. La colateral cubital superior se va a anastomosar con la recurrente cubital posterior, es decir, la superior de la humeral, perdón, la superior de la colateral cubital del humeral va hacia atrás y se anatomosa con la recurrente cubital posterior, que es esta de acá. Nace de la arteria cubital,
se va por la cara posterior del canal epiteliocliniano, por detrás del epicóndilo medial y se anastomosa con la cubital superior. En cambio, la colateral cubital inferior de la humeral es más anterior, pasa por delante del epicóndilo y se anastomosa con la recurrente cubital anterior y forman el círculo anastomótico del epicóndilo medial. Del lado radial, del lado externo, vamos a tener la colateral radial que va a dar una rama anterior y una posterior. Fíjense la diferencia con las colaterales del lado cubital que tenemos que ya nacen directamente del humeral, una anterior y una posterior, que son la superior e inferior. La superior es bien posterior, la inferior es bien anterior. Y del lado radial vamos a tener la colateral radial común que va a dar un ramo anterior y un ramo posterior. El ramo anterior se va a anastomosar con la recurrente radial de la arteria radial, que es esta de acá, y que esta es como la particularidad que hay que aprenderse. La colateral radial posterior se anastomosa con la interosia recurrente, que es rama de la interosia común, que también viene de la arteria cubital. ¿Se entendió? Es un quilombo. Acá van a ver la arteria humeral, la bifurcación en radial y cubital, como da la interosia común, y la interosia común tenemos una rama anterior y una rama posterior. De la posterior va a dar una recurrente que se va a anastomosar con la colateral radial posterior, y la colateral radial anterior se anastomosa con la rama de la arteria radial directamente. Dudas, preguntas, hasta ahí es un quilombo, es un trabalengua, ¿no? Profe, ¿podría ir señalando con el mouse lo que va explicando, por favor? Sí, vamos de nuevo, o pasamos una vez más y lo voy a señalar. Arteria braquial humeral recorre por la cara medial del brazo, medial al húmero, entre el bíceps braquial y el coracobraquial y el braquial, a medial. A nivel distal se empieza a hacer más anterior y pasa por la parte anterior del codo, y en el pliegue del codo, en su porción más distal, se va a dividir en dos ramas terminales, la arteria cubital y la arteria radial. Para formar la anastomosis en el codo, tenemos arterias colaterales que vienen de la humeral y arterias recurrentes que vienen de la cubital y la radial. Del lado medial vamos a tener dos colaterales de la humeral. Una es, ahí se aparece el mouse, la colateral cubital superior y la otra es la colateral cubital inferior. La colateral cubital superior se va a anastomosar con la arteria recurrente cubital posterior, que es esta de acá, que pasan por detrás del epicóndilo medial. Y la arteria colateral cubital inferior, que es esta de acá, se va a anastomosar con la recurrente cubital anterior, que pasan anterior al epicóndilo medial. Lo mismo pasa del lado externo. Tenemos una anastomosis anterior que tenemos que la colateral radial, tenemos una colateral única que se va a dividir en un ramo anterior, que es la colateral radial anterior, que se anastomosa con la recurrente radial, y una colateral cubital posterior, que es esta de acá, que se anastomosa con la rama recurrente interósea, que viene de la interósea común, que es rama de la cubital. Después hay otras anastomosis entre ellas, también hay una colateral media, que es posterior, que genera un círculo anastomótico entre entre la colateral medial y entre la colateral radial y la colateral cubital, pero ya es más inconstante, es más profundo. Con esto, por lo general, ya es más que suficiente. Y, perdón, la interósea común, como le decía, rama de la cubital, da un ramo anterior, la interósea anterior y la interósea posterior.
que pasan por delante y por detrás de la membrana interósea que une al radio y al cúbito, y de la posterior tenemos la recurrente que se está acá, que es anastomosa, con la colateral radial posterior. Y está. Ya deberíamos terminar la clase acá. Vamos a ir. A nivel del codo, el nervio mediano pasa bien en la parte anterior. Es bien del pie anterior del codo, pasa por el medial al canal bicipital medial, entre el bíceps y el pronador redondo, que es donde le decía que se forma la arcada del pronador redondo. Está medial a la arteria humeral, que es la que le mostraba recién. Fíjense que acá tienen la arteria humeral y medial. Acá pasa el nervio mediano, eh, y se mete en el canal del pronador redondo, que ahora creo en la imagen que se ve bien, que es el lugar ideal para ir a infiltrar y bloquear ese nervio. Vos bloqueás eso y se le duerme toda la cara medial de la mano, salvo obviamente el territorio del cubital y del radial, que es posterior del primer dedo. El nervio cubital, lo que le decía hace un ratito, te golpeas el codo cuando querés hablar con el compañero de atrás, te golpeas el canal epicrocleoricraniano, que está cubierto por el ligamento arqueado, el ligamento de Testut, que es este de acá, para que ese nervio no se salte y no ande para todos lados. Se ve bien clarito en las cirugías. eh, y pasa por toda la cara anterior y medial del antebrazo. Se sitúa entre el cubital anterior y el flexor común superficial, que lo van a ver recontra bien en los preparados del miembro superior. Y si quieren ir más todavía, busquen después que es el canal Struthers. El nervio radial, como les decía, pasa a nivel posterior en el brazo, perfora el septo intermuscular del tríceps, de la rama lateral del tríceps braquial, se empieza a hacer más anterior, más lateral. Lo vemos acá en la cara lateral del codo a este nivel. Pasa por el surbicipital lateral. Y a este nivel, en el codo, fíjense el nivel que lo marca acá, y presten atención a esta imagen. Se divide en un ramo superficial sensitivo, que es el que les mostraba, que pasa entre el supinador largo, el braquirradial, y el primer radial y el supinador corto a nivel proximal, que es esto de acá, y el interóseo posterior, que el interóseo posterior es el que es principalmente motor y pasa a través de la arcada de Froese, que forma el supinador corto, que es esta arcada que se ve acá. Esto de acá se llama arcada de Froese. Acá se divide el nervio radial en una rama superficial y una rama profunda, que es el interóseo posterior, rama del radial, es esto de acá. Y va a inervar toda la parte muscular motora posterior del antebrazo y la mano. Acá hay varios dibujos un poco más esquemáticos. Esto de acá es una de las ramas del supinador, uno de los vientres del supinador corto. Y fíjense cómo el nervio radial se divide, acá está seccionado su ramo superficial, y acá tenemos el ramo del interior posterior que pasa por detrás del cuello eh, de la cúpula radial para hacerse posterior e ir a la cara posterior del antebrazo. Y acá vemos cómo el supinador corto, al supinar, envuelve y protege al nervio interóseo posterior. Cuando uno va a operar un antebrazo proximal y tienes que abrir la cúpula radial para llegar a este hueso de acá, es muy riesgoso y hay que tratar de no pegarle al interóseo posterior. Para eso hay que supinar el antebrazo y hacer que el supinador corto haga esto y se lleve al interóseo posterior más amigal y lo cubre y lo proteja. Entonces uno puede entrar por acá. Y estos son los motivos que pueden generar la compresión del interóseo posterior, que es lo que le decía que le pasó al enfermero de la guardia. Exactamente, lo que dice ahí Temis filimakis, Fabricio.
No es que lo perfora, es que pasa entre los fascículos. Exactamente. Fíjate acá que no perfora a estos nervios, pasa entre medio de los dos vientres que tiene el, el, el supinador corto, que uno va del epicóndilo, de la porción posterior del epicóndilo lateral hacia la cara anterolateral de la diáfisis proximal del cúbito, del radio, y el otro envuelve desde la cara lateral del cúbito en su porción proximal y rodea el cuello de la cúpula radial. Esos son los dos vientres del supinador corto y entre medio pasa el interoso posterior para irse para atrás. Y acá ven la arcada del redondo, del pronador redondo, que decía que es donde pasa este, que es el nervio mediano, medial, al arteriomedial. Acá tienen el tendón largo del bíceps seccionado para que se pueda ver. Y acá ven el radial dividiéndose en el interóseo posterior y en la rama sensitiva superficial. Imágenes para que se vean bien. Este es un casito, este está bueno, puse este solo porque se ve prácticamente todo. Este paciente entró con un politraumatismo en un accidente moto-camioneta y esta es la radiografía del brazo, del codo. Tuvo también una fractura de fémur, una fractura terrible con un tercer fragmento, hecho mierda. Hasta que le operamos el fémur pasó casi 3 meses y hasta que le operamos el brazo pasó como 4. A los 15 días de una fractura, la fractura se empieza a pegar por lo general. Y a los 45 días ya está consolidada. Esto ya había pasado 3 meses de que se fracturó. ¿Qué le pasó a este muchacho en su fractura del tercio distal acá del húmero? Esto es una radiografía de perfil del codo, esto es una radiografía de frente, lo que se puede hacer en la guardia con un paciente fracturado, ¿no? Que fíjense, no es ni un frente ni un perfil estricto. Y que acá, a nivel de la diáfisis distal del húmero, tiene una fractura en varias partes. Esto es posterior, esto es anterior, esto es superior, esto es inferior. Acá tiene un fragmento superior, tiene una fractura acá espiroidea, fragmentos acá, fragmento acá, fragmento acá, fragmento acá. Este muchacho, si bien tenía una hemiparesia del lado derecho previa de nacimiento, tenía función del radial. Interoso andaba bien porque él dice: yo podía acelerar en la moto. Cuando se le produce este accidente, quedó con la mano caída. ¿Qué es lo que pasa? Algo que se llama fractura de Holsten-Lewis, que es que en el canal de torsión del nervio radial, acá, cuando pasa de posterior a anterior, si se fractura la unión del tercio medio con el tercio distal del húmero, el nervio que pasa muy pegado al hueso puede quedar atrapado dentro de la fractura. Y al muchacho este le pasó eso. Y no solo que el nervio le quedó metido ahí adentro, sino que después esa fractura, como se ve acá en esta imagen, pegó. Y se pegó así, con el codo todo torcido. Fíjense que la diáfisis apunta por un lado y la paleta humeral apunta para el otro. Y que alrededor de todos estos pedazos de fractura que vemos acá, que se ve todo espacio blanco entre medio, está acá todo ya consolidado. Esto es una consolidación viciosa de una fractura grave multifragmentaria de húmero distal con entrampamiento del nervio radial. El nervio radial le quedó metido dentro de esa fractura, todo pegado, y perdió la funcionalidad, es decir, sin extensión de la muñeca, de los dedos, eh, y eso, la muñeca de los dedos. El tríceps lo conservaba. Esto Profesor, es, sí, en ese caso el nervio cuando queda atrapado, sí, ¿qué sucede con el nervio? ¿Se osifica, no se corta, ¿no? Porque solamente queda atrapado. ahí te muestro. Eh, Esto es la planificación quirúrgica para antes de entrar a la cirugía que hizo el residente que entró a operar esta cirugía conmigo, que estudia la anatomía del brazo, del hueso, dónde va a cortar, dónde va a ir a buscar el nervio, dónde va a buscar la arteria, dónde va a poner los tornillos, dónde va a poner las clavijas. Entonces, estudiamos, repasamos todo esto, la anastomosis de la irrigación del codo, para ir a abrir y buscar el nervio radial principalmente. El primer paso de esta cirugía es abrir el codo por detrás,
te encontrás con el tríceps y la inserción del tríceps en la epífisis proximal del cúbito, en el olecranon, y lo que se hace es un corte en B, como se ve acá, para cortar el olecranon y poder llevarse el tríceps hacia proximal. Y lo que hay que ir a hacer con mucho cuidado es ir a buscar y reparar el nervio cubital como se ve acá. ¿Qué pasa? Ahí por el canal epicondrial con el ligamento de Testut y todo eso. Eh, lo reparas, lo mueves, llevas el tríceps para atrás y te encontrás con la paleta humeral. Y lo que teníamos que ir a hacer, que nosotros sabíamos en este pibe, es ir a buscar y separar, sabiendo que estaba metido dentro de la fractura, el nervio radial. Acá, en esta imagen, lo que se está intentando señalar, ahora van a ver varias imágenes, es esto. Acá ya está reparado, esto es un brazo visto desde el posterior. Esto es proximal, esto es distal, esto de acá es lateral y esto de acá es medial. Esto es el brazo derecho con el paciente mirando con la cabeza de este lado, esto es acefálico, esto es hacia inferior, el boca abajo con el brazo doblado sobre un soporte, el brazo hacia acá abajo el antebrazo, esto es medial, esto es lateral. Esto de acá es la arteria humeral y esto de acá es el nervio cubital y acá encontramos al nervio radial metido entre todo el pegote con la fractura. Acá se ve lo mismo, esto es proximal, esto es distal, esto es el húmero, esto que se agarra esta pinza acá es el fragmento del olecranon con todo el tríceps llevado, retraído hacia proximal. Acá está el cubital, acá está la arteria humeral, que debería estar anterior al húmero, pero como el húmero está así, como se ve acá, la arteria pasa por acá, en vez o sea, pasa por su lugar, lo que está corrido es el húmero. En vez de tenerlo protegiendo el húmero a la arteria, estaba ahí libre. Y acá encontramos el nervio radial, todo esto es fibrosis, el nervio radial atrapado ahí, y acá está el fragmento, el segmento distal del nervio radial. Acá pueden ver cómo el húmero hace esta forma. Fíjense como una banana. Debería venir acá, por la línea media. Tapando acá, esto es la arteria humeral. Esta creo que es la imagen de las que más lindas para que vean la anatomía. Alterada, obviamente, pero lo vasculonervioso se ve bien. Retraímos el tríceps, ahí arriba está el fragmento del olecranon, acá abajo está el otro fragmento del olecranon. Esto es toda la paleta humeral mal consolidada, fíjese los puentes óseos, esto era un pedazo, acá estaba fracturado y se había pegado, esto apunta para acá, esto apunta para allá, pero sí tenemos en la cara anterior ya del brazo, por delante del húmero, la arteria humeral. Esto acá reparado, protegido, es el nervio cubital, que es el que le digo que uno tiene que ir a buscar primero y lo mueve, lo sacude, lo pone por un lado, después, como para que no quede suelto, como uno lo libera acá del canal epicondrial, lo que hace es transponerlo abajo del subcutáneo, la piel, le hace un ojal a todo el subcutáneo y sutura el nervio de adentro, queda más superficial, queda sobre la piel, uno se lo toca y le molesta al paciente a veces. Pero no trae ninguna otra complicación. Y vos haces todo eso y el nervio no hace una parálisis, una paresia. En cambio, el radial vos lo tocaste y le queda la mano caída. Este muchacho obviamente ya lo tenía porque venía con el nervio atrapado ahí hace un montón. Acá se puede ver un poco más de zoom. Esto es la tróclea, esto es el olecranon partido, esto es la paleta humeral, la columna lateral, la columna medial de la paleta, la diáfisis con la consolidación viciosa, la arteria humeral, el nervio cubital y acá atrás escondido el nervio radial. Esto es lo que nosotros hicimos, cortamos el hueso, lo reacomodamos, cortamos los pedazos que sobraban, lo volvimos a alinear, todos los ángulos, la línea esa que hacemos nosotros y lo fijamos con tornillos y unas placas. Y fíjense acá cómo ahora está liberado el nervio radial y cómo se ve esto que veíamos a nivel del codo con la separación en una rama superficial y una rama interósea posterior, como en este muchacho lo tenemos más proximal. Ya a este nivel
tenemos la bifurcación y la separación de un ramo anterior y uno posterior. Pero el nervio que había quedado todo atrapado dentro de la fibrosis ya acá está todo libre y después de 3, 4 meses el muchacho volvió a tener movilidad de los extensores gracias a la liberación del radio. Acá se ve de nuevo, esto es el hueso acomodado con todos los pedazos de hueso y consolidación y callo que ahí sacamos, las placas fijándolo y todo esto después lo rellenamos con hueso, sustituto óseo, que es como hueso artificial y eso. Le volvimos a alinear la parte articular, acá ven el nervio cubital que lo metimos adentro del subcutáneo y ahí se ven los fascículos del nervio radial cubital, la humeral ya está tapada y por ahí tiene que estar metida el nervio radial. Después volvemos a anclar el olecranon, le ponemos unos fierritos con un alambre y cerramos la piel que acá se ve toda la cicatriz. Y esta es la imagen del control radiográfico postquirúrgico, 132 días desde que se internó hasta la cirugía. Llevaba acá 2 semanas de la cirugía del postoperatorio de la fractura de fémur izquierdo y este es el día de la cirugía del húmero derecho. Fíjense cómo vuelve a estar derechito, vuelve a tener alineado el húmero, acá hace el sustituto, las placas, las clavijas para el olecrano y bueno, su brazo en lugar de nuevo con el nervio liberado. Así bueno, eso no me acuerdo quién era el que consultaba recién, eso es lo que se hace. En este caso, sabíamos que era poco probable que el nervio esté cortado. Si el nervio estaba cortado, ya llegábamos re tarde para hacerle una neurorrafia, es decir, suturarlo. Eh, que igualmente se hace con microcirugía, hemos suturado algunos nervios que han andado bien, pero no hacemos eso, no somos neurocirujanos. Eh, Sabíamos que lo más probable es que esté atrapado dentro de la fractura por el tipo de fractura, porque la fractura está descripta, por cómo había sido el accidente, por la anatomía. Sabemos que el nervio a ese lugar, en ese nivel pasa por el canal de torsión y cuando se fractura, la fractura gira y atrapa el nervio, pasa pegado al hueso. Entonces fuimos a buscarlo. Sabíamos dónde iba a estar el nervio y sabíamos dónde era más probable que esté agarrado a todo el callo óseo. Así que fuimos, lo liberamos y lo dejamos así, como lo veías en esta imagen, libre de toda la fibrosis que tiene alrededor y una vez que desapretás el nervio, con el tiempo vuelve a ganar vitalidad y función. Y con suerte, a veces no pasa. Bueno, ya en el antebrazo, lo que decíamos, con respecto a la irrigación, tenemos la humeral, que se bifurca en radial y cubital. La cubital da la interósea común, que da la rama interósea posterior y la anterior. La radial es donde palpamos el pulso radial. Ahí es donde se abre la muñeca para ir a hacer la cirugía de muñeca. Agarrás y buscás la radial y la corres hacia el lateral, hacia el radial. Y con el palmar mayor proteges el nervio mediano que pasa por la parte anterior, volar mediana de la muñeca. Eh, y ¿qué más? Bueno, ya veíamos por dónde discurre, el cubital y todo eso. Con respecto a la inervación, el interoso posterior, que era lo que hablábamos recién, ahí les dejo de nuevo para que después vean todos los músculos que inerva, pero bueno, lo que estuvimos hablando. Toda la inervación del radial, toda la masa extensora, el interoso posterior, el interoso donde pasa por la arcada de Frost y todo eso. Nervio cubital, lo que hablamos hace un ratito, inerva los músculos cubitales, cubital del carpo y tercer, cuarto y quinto cuarto y quinto principalmente de los flexores comunes de los dedos. Los otros son del mediano, que pasan ahí por el canal, por el túnel carpiano. El cubital le da unas ramas y después da las ramas para la abducción del pulgar. Esto ya lo vimos en el canal de Bullón. De dónde vienen de los fascículos laterales y mediales del plexo también ya lo vimos, ahí se lo vuelvo a repetir. Y esta es la imagen que les decía que es más bonita para ver
el túnel carpiano y el canal de Guyón. Acá tenemos los huesos del carpo, ganchoso y piramidal. Tenemos los flexores profundos en línea y los flexores superficiales superpuestos, con el segundo y el tercero por encima, el propio del pulgar y el nervio mediano dentro del túnel, y por fuera, dentro del canal de Boullón, que acá se ve bien, el nervio y la arteria cubital. Acá es lo que decía después de una ramas sensitivas, ramas motoras, después lo ven tranquilos. No se lo van a aprender, estoy totalmente seguro. Y después este es otro de los temas importantes y tomables. Y con esto ya terminamos. Esto es lo último. La irrigación de la mano, de la muñeca y la mano. Se da mediante arcos. Tenemos dos arcos de irrigación de la mano. El arco superficial, palmar superficial y profundo. Y de acá se originan las arterias colaterales que irrigan a los dedos. Y se forman mediante la anastomosis de la arteria radial y cubital. Esto es inconstante, no siempre se da así. Hay un porcentaje de la población, yo me acuerdo si era el 30%, la verdad y no me acuerdo bien el porcentaje, donde no se encuentran anastomosados los arcos, que es lo que se evalúa con el test de Allen, que es que uno colapsa, aprieta la arteria cubital y radial, las apretás, no me acuerdo si eran un minuto, y la mano se empieza a poner blanca. Y lo que haces es liberar una de esas arterias. Si la mano retoma a su color rosado de forma completa, es porque tenemos el arco el arcada palmar permeable y completa. Si, por el contrario, se perfunde, es decir, toma color solamente una de las dos mitades de la mano, es decir, yo suelto la arteria radial y se me vuelven a colorear los primeros tres dedos, es producto de un arco palmar incompleto. Lo pueden probar o se lo pueden hacer ustedes. ¿Cuál es el problema de esto? Si vos tienes una lesión, un corte en la arteria cubital, y la ligas y el arco está completo, por lo general no pasa nada. Lo ligaste y la arteria radial da irrigación a todos los dedos. Si vos tenés una arcada palmar incompleta y tenés una de las lesiones, sí o sí lo tenés que reparar. Y si no tenés un vascular, tenés que llamar al vascular para que lo repare. Porque si no, pierde la irrigación, la perfusión de los tercer, cuarto y quinto dedos. Principalmente cuarto y quinto. ¿Cómo evalúas eso? Si tienes una lesión de una mano con una arteria radial, vas a la otra y lo evalúas. Y acá pueden ver cómo la arteria radial da dos ramos, uno palmar superficial y otro profundo, posterior, más posterior, y la arteria cubital, acá donde forma la arcada, uno dentro, pasando el canal de Boullón con el nervio cubital, da una rama profunda y una rama superficial por encima del retináculo del túnel carpiano, que es por ahí donde discurre, como ven en esta imagen, el nervio mediano. Cansa repetir lo mismo todo el tiempo. La arcada palmar superficial está originada por la rama palmar superficial de la cubital, perdón, palmar superficial de la radial y por la arteria radial, que pasa entre los tenones superficiales y la aponeurosis del palmar, que es la que se insertan en el subcutáneo en forma de abanico, que no tiene mucha función más que la flexión de la muñeca, y se puede quitar ese ligamento, ese tendón, y da las arterias digitales para los umbilicales, los tenones flexores, toda la piel de la parte de la mano, es más superficial. Y da las arterias digitales para cada uno de los dedos. Acá tenemos el ramo del nervio cubital, el nervio mediano con su ramo palmar que pasa por encima del retináculo, como les decía al principio, y acá tenemos la arteria radial con el ramo superficial anastomosándose con la arteria cubital. Bien grandote, bien gruesa, principalmente dada por la arteria cubital, pero suplida
cuando tenemos el arco completo con el ramo palmar de la arteria radial. Y el arco palmar profundo está dada por la arteria radial y la rama profunda de la cubital. Esto se encuentra en la célula palmar profunda, y las ramas ascendentes que van hacia el carpo son más profundas, y ramos descendentes que son las interoses y las perforantes, que atraviesan los interdigitales del segundo cuarto y se anastomosan con las dorsales, que ahora las vamos a ver. Entonces, repasamos, para no olvidar. Arcada palmar superficial, principalmente la arteria cubital y la rama palmar de la radial, y la profunda de la arteria radial, bien profundo, con la rama posterior o profunda de la cubital más chiquitita. Y esas dan ramas que se anastomosan con la arcada dorsal, que está dada por la arteria radial, que da las arterias para el segundo, tercer y cuarto metacarpiano, y la metacarpáneo interósea dorsal del primer espacio, que son estas de acá. Es decir, arterias metacarpianas dorsales son de menor importancia, más importantes son las ventrales igual, ramas del arco dorsal, que es ramo principalmente de la arteria radial. Creo que nada más. Bueno, después quedan los ramos digitales, son 3 arterias digitales. Las más importantes son las colaterales, la medial y la lateral, que vienen de las arcadas palmares. Y después está la digital dorsal, que es la más finita y llega hasta la mitad del dedo. Cuando uno tiene un paciente con una lesión en un dedo, en la punta de un dedo, una falange, una fractura, y hay que lavarlo, hay que poner un fierrito, hay que suturarle una uña, hay un absceso en una uña, lo que sea, un corte en un pulpejo, van a ver que se hace en la guardia, que se le hace una anestesia troncular al dedo. Es decir, se anestesia los troncos colaterales de las arterias y los nervios digitales en la base del dedo, sobre la articulación metacarpofalángica. Se inserta una aguja desde el lado dorsal y se va hacia el lado radial, se tira anestesia sobre el borde radial de la base del dedo, se retira y se va hacia el lado cubital y se anestesia el ramo cubital. En el primer, segundo, perdón, tenemos acá de la arcada palmar van a salir a las arterias digitales comunes, primera, segunda, tercera y cuarta. La primera nos va a dar 2 ramos, uno para el primer dedo, uno para el segundo dedo y otro para el tercero. Te da la cubital del segundo y el radial del tercero. Y así sucesivamente. El del tercer espacio interóseo te da la radial del tercer dedo y la cubital del segundo. Lo que hace uno es venir a estos espacios, acá. Acá tenemos la cabeza de los metacarpianos, donde se empiezan las vainas de los retináculos para los tendones flexores, donde están las poleas, donde está la polea A1. En este sitio uno tira ese anestésico y anestesia toda esta rama del nervio. Lo que hay que tener cuidado cuando se hace eso es de no inyectar el anestésico adentro de la arteria, que pasa pegada al nervio. Entonces uno entra, aspira para ver que no venga sangre y ver que no está dentro de la arteria digital, y si no está dentro de la arteria digital, inyecta 3-4 mililitros de lidocaína, que hay que tener cuidado porque la lidocaína, ya cuando lo estudian en fármaco, van a ver que es un fármaco que puede provocar arritmias, también se usa como antiarrítmico y eso. No me acuerdo de todo ese tema, pero si vos lo inyectás adentro de la arteria, puede generar algún tipo de alteración cardíaca. El arco dorsal, arterias digitales, inervación sensitiva de cada uno de los nervios de la mano. Insisto, se lo tienen que dibujar para poder aprendérselo. Segundo, tercer,
mitad del tercero, mitad del cuarto dedo, a veces lo van a encontrar distinto, es del nervio mediano en su cara palmar, en la parte dorsal de los primeros 3 dedos, cara cubital de la mano, del nervio cubital, mitad del cuarto y quinto dedo, y también en su cara dorsal, y el radial, la inervación sensitiva, es toda la parte dorsal del primer, segundo y tercer dedo, salvo las puntas que es del mediano, y parte de la cara lateral. Que el nervio radial, cuando pasa por la cara anterolateral de la muñeca, pegado a la arteria radial, da una rama sensitiva dorsal que pasa por la cara lateral y viene toda esta región y inerva sensitivamente a esto. Que después con los chicos de la comisión lo vamos a ver porque creo que la imagen esa la dejé en la otra, en el otro Power. Pero es clarito, es un buen pedazo de nervio que inerva toda la cara dorsal y radial de la mano. Y eso, demasiado. ¿Dudas, consultas? ¿Cuándo llegamos? 2 horas. Yo tengo una consulta, profe. Sí, te escucho. Em, Todo lo que tiene que ver con el retorno venoso y linfático, no hacemos tanto hincapié en eso, ¿o sí? Sí, lo vas a ver con axila. Ah, ok. Así bueno, gente. Estamos entonces. ¿Otra consulta, duda? Si no, hasta acá llegó mi parte. Buenísimo, profe, nos vemos. Gracias, Buen fin profe. de semana, che. Gracias, Que lo profe. Gracias, pasen bien. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Chao, buen fin profe. de. Hasta luego. Recording.